¿Cómo era el pueblo que iba a enfrentar a los españoles y a miles y miles de indígenas que se unen a Cortés? Relatan diversas crónicas que este pueblo era oriundo de un lugar llamado Aztlán, lugar de las garzas o de la blancura, cuya ubicación aún no ha podido ser definida. Las fuerzas de Cortés llegan a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. Allí son alojados en el palacio de Axayácatl, padre de Moctezuma II, y a los pocos días, este tlatoani es hecho prisionero. Cortés es avisado que el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, ha enviado una flota al mando de Pánfilo de Narváez para capturarlo, pues había desobedecido las órdenes haciéndose a la mar. De inmediato, Cortés marcha hacia Veracruz y derrota a su oponente. Mientras tanto, en Tenochtitlan suceden acontecimientos importantes. Hernán Cortés, al salir de Cuba, dio un discurso muy importante a sus hombres, ¿no? Prometiéndole que habrían de participar de una aventura muy dura, pero que se tendría una compensación económica de gran importancia. Cortés salió y llegó a la isla Cozumel a principios de febrero. Duró como más de una semana en el trayecto, ¿no? Y desembarcó en la isla Cozumel. Y encontró vacío Cortés, todos se habían escapado al monte todos por miedo. ¿Por qué? Porque llegaba Cortés con 11 navíos y cerca de 700 hombres, de los cuales 500 eran hombres de guerra. Y al ver esa llegada, los mayas entendieron que se trataba de una visita distinta a las dos anteriores que habían tenido los 2 años anteriores. La de Grijalva inmediatamente en el 18, en el 1518, y la de Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Entonces Cortés de Centla, en Centla recibe el regalo de 20 jóvenes mujeres que les da el cacique del lugar llamado Tabasco, según algunas fuentes regionales, ¿verdad? De donde viene el propio nombre de Tabasco. Y entre esas 20 mujeres viene nada menos que la famosísima Malintzin. Ya con la alianza ya va un contingente de guerreros acompañando a Cortés y llegan hasta las cercanías de Tlaxcala y ahí los recibe Xicoténcatl el Mozo, que es un representante de uno de los grandes dirigentes de la República de Tlaxcala. Y entonces Xicoténcatl recibe de guerra a Hernán Cortés y es una batalla. Casi muere Cortés en esa batalla. Impresionante, claro. Sí. Es casi la mitad de su grupo, que eran cerca de 750 agentes, mueren ahí. Y además, uno de los guerreros de Xicoténcatl, con su macuahuitl, degüella un caballo. Le corta la cabeza a un caballo. Debe haber sido impresionante, sí. Bueno, entonces la conseja de que eran grupos cercanos a Quetzalcóatl, a las divinidades, ahí acabó de venirse abajo, porque los tlaxcaltecas momentáneamente están enemistados con los de Cholula. Y entonces, cuando Cortés les dice a los tlaxcaltecas cuáles son sus propósitos y que quieren ir contra Tenochtitlan, bueno, los tlaxcaltecas son enemigos seculares de los mexicas, le dicen que sí, que se van a aliar con él, pero le piden los tlaxcaltecas
para demostrar la fidelidad de su alianza a Hernán Cortés, que proceda contra los de Cholula. Y Cortés llega y hace una matanza. Y es la primera gran matanza. Es una primera gran matanza, que hay cerca de 6,000 muertos. Sí. ¿Por qué los mata? Pues es un aviso militar para Tenochtitlan. Y Moctezuma, yo estoy seguro de que en el momento mismo en que sabe, número uno, que Cortés tiene una traductora y que ya no es un mudo en Mesoamérica, sino que se puede comunicar en maya y en náhuatl, se entera de la matanza de Cholula, obviamente se da cuenta que lo que ocurrió en Zempoala y se repitió en Tlaxcala, en términos de la alianza, se va a repetir a lo largo de toda la ruta de Cortés hasta llegar a Tenochtitlan. Esto está consignado en el lienzo de Tlaxcala que resguarda la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, un códice donde está pintado cómo combatió Cortés con cada uno de los reinos pequeños por donde pasó hasta llegar a México Tenochtitlan y el choque, el contacto con Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma es un personaje que en el plano de la historia universal tiene una singularidad enorme. Primero, es un hombre que no conoce la rivalidad en el sentido de que no hay otro que pueda competir con él en términos militares. Es un hombre extremadamente poderoso, es un monarca de poder absoluto. Cuando observa que Cortés tuvo la posibilidad de la alianza desde Zempoala en Veracruz y que la alianza continuó nada menos que pasando por sus grandes enemigos, los tlaxcaltecas, Moctezuma se da cuenta de que está vencido. Pero eso da pie para entender cómo la figura de Moctezuma, por el hecho de haber sido tan poderoso, fue la única fuente que tuvimos para saber el entrecruzamiento de las dos civilizaciones, la occidental cristiana europea y la mesoamericana. Y la conquista es esa, el vencimiento de la ciudad. El resto no. El resto que fue el expansionismo europeo de la corona europea por todo Mesoamérica hasta llegar al mundo maya, que es el mundo que se resistió más para la llegada de los españoles y lo que fue, digamos, sometido al final, hasta el final, la resistencia. Y sí hubo una resistencia indígena perdurable entre los grupos mayas. La matanza del Templo Mayor sería vengada tiempo después en una comunidad agrícola ubicada en la ruta del Valle de México a Tlaxcala, conocida en la época prehispánica como Sultepec, pero que a la llegada de los españoles cambiaría su nombre a Tecuaque, que significa lugar en donde se comieron a los señores, refiriéndose a la caravana de Pánfilo de Narváez, que fue sacrificada, consumida y colocada en el tzompantli local por los habitantes de este lugar. Me encuentro con el doctor Enrique Martínez en la zona arqueológica de Sultepec, Tecuaque, en donde él y la arqueóloga Ana María Harkin encabezaron 2 proyectos que a lo largo de 23 años permitieron reconstruir los hechos sucedidos aquí durante la conquista. Bueno, su nombre original es Sultepec, que es el Cerro de las Codornices. Está enclavado en una loma, una loma a 2.700 sobre el nivel del mar. Tuvo dos momentos, o tiene 2 momentos el asentamiento. Un momento de la época clásica, muy importante para la época Xolalpan. Es un sitio muy importante porque está formado, aunque está dentro de la Cuenca de México, es parte de las grandes rutas que abastecen a los grandes asentamientos, a lo que es la parte central de la Cuenca de México, ¿no? Va a ser un sitio que va a controlar desde épocas muy tempranas la explotación del pulque, ¿sí?
y que ya la matrícula de tributos nos habla de que su producción vía Colman entraba tanto a Teotihuacán como a Tenochtitlan. ¿Sí? Entonces su fuerza, su grandeza va a estar relacionada con el pulque. Y es en ese momento, en el periodo posclásico, que el sitio adquiere una gran importancia con Mayahuel. ¿Sí? Tenemos la presencia sacrificial de Mayahuel, tenemos vasijas de Mayahuel que son únicas hasta este momento, que nos hablan del crecimiento del maguey en sus diferentes etapas. Es un sitio amplio, es un sitio que no tenía pues elementos militares, es un sitio dedicado a la agricultura. Ya para 1519, cuando ya llegan los hispanos a Mesoamérica, se empieza a hablar de la subida de los españoles, ¿no? Y es cuando este sitio tiene su relevancia histórica. ¿Sí? Lo menciona el gobernante Tlaxcaltecat, diciendo a los españoles cuando ellos quieren subir, no se vayan por Calpulalpa, ¿no? Porque es gente agresiva. Entonces ellos es cuando deciden irse por Cholula, cambian su ruta, que es lo de la matanza de Cholula, ¿no? Que hace Alvarado ahí y que va a provocar situaciones muy, muy difíciles para los conquistadores, ¿no? Sucede lo de Cholula, ellos llegan a Tenochtitlan y el rey de Texcoco, que es Cacamatzin, los va a recibir. ¿Sí? Los recibe junto con Moctezuma en el famoso abrazo que se dan en Iztapalapa. Dentro del proceso se entera Cortés de la llegada de Pánfilo de Narváez a Costas, pero eso ya lo sabe primero Moctezuma. Él se entera primero por el tipo de correos que ellos manejan. Entonces le permite a Cortés salir, dice, le abro los caminos. Entonces él sale con gente para enfrentarse a Pánfilo de Narváez, porque él se entera de todo lo que va a pasar, de todos los sucesos. Entonces le abre los caminos, se dice que pasa por aquí, pero no le hace nada, no tiene libre los caminos hasta llegar a Zempoala, que es donde está ya Pánfilo de Narváez. Tienen un enfrentamiento muy rápido, vence a Pánfilo de Narváez y convence a los soldados que trae Pánfilo de Narváez de subir. Les habla de las riquezas, de todo lo que ve Cortés, ¿no? Y en ese lapso se entera de lo que hace Pedro de Alvarado en Tenochtitlan, de la matanza que hace Pedro de Alvarado en Tenochtitlan. Entonces se organizan dos caravanas, ¿no? Ya vienen mujeres, vienen animales, vienen niños. O sea, ya Pánfilo de Narváez trae gente para colonizar. Cuando está Cortés es cuando matan a Moctezuma y también matan a Cacamatzin, que era el rey de Texcoco. Entonces el gobernante de aquí se entera, los toman prisioneros y avisa a Texcoco, oye, capturé una caravana, ¿qué hago? Los de Texcoco le dicen, no, manténlos ahí y sacrifícalos. Entonces el sitio se empieza a transformar y crece, el asentamiento crece. Principalmente se transforman las estructuras principales, se les cambia la fachada y empiezan a hacer los eventos. No los sacrifican a todos en uno, sino los van seleccionando de acuerdo a sus deidades. ¿Y qué otros dioses están involucrados? Bueno, está sobre todo Huitzilopochtli, ¿sí? El Zompantli que nosotros encontramos, que es uno de los mejores conservados, está dedicado a Huitzilopochtli, ¿no? A la fiesta de Panquetzalistli. Entonces es el templo principal, ¿sí? Ahí nosotros vamos a encontrar el Zompantli. Fue el primer elemento en las excavaciones que nosotros hicimos, el haber localizado el Zompantli. La característica de este Zompantli es que, bueno, los que nosotros encontramos fueron 14 cráneos. Creemos que fueron 16. Ya 2 de ellos se han de haber perdido. Y va subiendo de abajo hacia arriba. ¿Sí? Van subiendo en diferentes momentos. Ya cuando llega a la parte superior ya son guerreros. Lo importante de este Zompantli es la presencia de mujeres. Mujeres hispanas, mujeres españolas. Hay 5 mujeres españolas. Hay una mujer maya
y hay una mulata. Entonces hay una selección. Sahagún dice que a las mujeres que son sacrificadas en el Tzompantli estaban embarazadas, porque se les considera guerreras. Sí. Sí, entonces posiblemente las que aquí estaban depositadas posiblemente eran Como embarazadas. las Iguateteotl, ¿no? Exactamente. Y son mujeres jóvenes. Están entre los 18 o 25 años. O sea, es el promedio de fertilidad de la mujer. Son seleccionadas, son sacrificadas en la parte superior. Todavía tenemos el de sacrificio, la piedra de sacrificio. Sus cuerpos son tirados. Se los lleva a la gente que los tenía prisioneros, a las familias que los desmiembran, se comen parte de ellos y los restos óseos los meten en cal para evitar la putrefacción. En 1527, Nuño de Guzmán desembarcó en la Huasteca con órdenes de la corona de suspender las encomiendas que había otorgado Cortés para dárselas a otros españoles. También organizó exploraciones al norte para descubrir minas, pero al no tener éxito, impulsó la captura y venta de indígenas. Me dirijo hacia el Cerro del Teúl en Zacatecas, donde la arqueóloga Laura Solar y el arqueólogo Peter Jiménez, junto con su equipo de investigadores, han localizado restos del paso de Nuño de Guzmán por esta región. Bueno, este es un lugar muy interesante para poder estudiar a los sistemas sociales a distintas escalas. A una escala de sitio, a una escala regional y a una escala, digamos, macrorregional. Precisamente porque es un sitio que tuvo una ocupación muy larga. Entonces aquí vamos a encontrar desde vestigios de principios de nuestra era hasta el momento del contacto. Y esta ocupación prolongada, lógicamente, bueno, nosotros la estudiamos en distintos episodios que vinculan al sitio con sistemas sociales en otras áreas. Para construir los centros ceremoniales, sabemos que lo que nosotros conocemos actualmente como zonas arqueológicas, la mayoría de ellas fueron centros ceremoniales en el pasado. Desde luego también se ejercieron en ellas, en estas ciudades, pues otras funciones políticas y administrativas, pero en su mayoría el emplazamiento y la distribución de sus conjuntos arquitectónicos responde a una cosmovisión y a una idea de lo que era óptimo para un emplazamiento desde el punto de vista ideológico y sagrado. Para los antiguos, las montañas en sí eran elementos sagrados, forman parte de mitologías muy antiguas, donde, por ejemplo, las montañas fueron elementos que ayudaron al sol a subir al firmamento en el primer amanecer del mundo. Son leyendas que todavía, o mitos que todavía conocemos a través de las fuentes históricas, etnohistóricas y también etnográficas. Apoyándonos en estas narrativas, entendemos por qué para los antiguos era muy importante ubicar sus centros ceremoniales sobre estas elevaciones y también la traza de ellos con ciertos elementos arquitectónicos replican de alguna manera estas historias de creación o estas historias de cómo el equilibrio del mundo es importante para que pueda la humanidad sobrevivir y otra serie de mitos que forman parte importante de la cosmovisión indígena. Estos vestigios de la tradición de tumbas de tiro datan más o menos de los inicios de nuestra era. Estamos hablando que fue hace 2000 años que en esta región ya estaba instaurada la práctica agrícola, los vínculos no solo con el occidente, sino con redes mucho más extensas. Y efectivamente, aunque eran comunidades todavía pues discretas, formaban parte de sistemas sociales más amplios. Lo que tenemos que tener siempre presente es que cuando estudiamos un sitio arqueológico estamos estudiando los restos de asentamientos muy grandes. Sin embargo, no se ha excavado pues ni siquiera la mitad ni una cuarta parte de lo que era el asentamiento en su totalidad. En algún momento encontraremos pues evidencias de esa época y entenderemos mejor. Sin embargo, sí tenemos algunos materiales que, por ejemplo, reproducen iconografía teotihuacana.
materiales que también se encuentran en otras áreas del sur de Zacatecas, como es el Cañón de Juchipila, y que nos permiten saber que en ese periodo la región participó de estas redes también, que en aquel tiempo estaban encabezadas por las sociedades del centro de México. De hecho, el desarrollo de algunos centros ceremoniales hacia la parte norte del estado también se vincula con este macrosistema económico que fomentó Teotihuacán, ¿no? Que ha sido la ciudad más importante o el sistema social más importante del México antiguo. Este juego de pelota tiene dimensiones regulares a los juegos de pelota mesoamericanos. Aquí encontramos dos etapas constructivas. Hay tipologías de los conjuntos arquitectónicos del juego de pelota, pues que nos ayudan a ubicarlos cronológicamente. La primera construcción fue más o menos en el periodo como en el siglo X después de Cristo, y luego hubo una reestructuración hacia el siglo XI o XII de nuestra era, lo que comúnmente se conoce como el posclásico temprano, y que es el momento de apogeo del sitio y de la red occidental que conocemos como Aztatlán. Es también la época en la que Mesoamérica está cuestionado en un sistema enorme, el más grande de su historia, que llega desde Chichén Itzá hasta el suroeste de Estados Unidos. Aquí este juego de pelota es muy interesante porque también por las crónicas teníamos las narraciones de Nuño de Guzmán, quien encabezó la conquista de esta región, y él cuando conoció el sitio había sido destruido por la avanzada de su ejército, pero comentan justamente este trabajo de piedra y ellos hablan de que en el sitio había figuras grandes de hombres de piedra. Cuando nosotros llegamos aquí no sabíamos a qué se referían estas crónicas, pero durante la excavación de este espacio, todo esto solamente se veían en la superficie dos pequeños montículos porque todo esto estaba cubierto de tierra. Cuando fueron quitándose las capas de tierra, se encontraron justamente caídas frente a estos orificios, dos esculturas de piedra que representan individuos, y ahí fue donde supimos que a eso se referían las crónicas de Nuño de Guzmán. Te las muestro porque además con estas esculturas pudimos entender que los antiguos reprodujeron en este espacio uno de los mitos más importantes de la cosmovisión antigua, que es el de los gemelos divinos. Durante las exploraciones del juego de pelota encontramos estas dos esculturas, como te comento, estaban caídas, retiradas de su lugar original. En esta parte se empotraban en los orificios hechos para ese fin, y representan a dos personajes que tienen un atavío o una indumentaria característica de los jugadores de pelota. Por ejemplo, las sandalias, ¿no? el taparrabos y una postura muy semejante. Lo que las hace diferentes es que una de ellas fue trabajada de modo que su cabeza se puede quitar y poner. Encontramos la cabeza aparte. La otra fue tallada en una sola pieza. También encontramos los fragmentos de la cabeza. Esta se rompió pues durante el episodio de destrucción del sitio en el momento del contacto. La Guerra del Mistón marcó el inicio de la conquista de las extensas tierras del norte y posteriormente grupos cascanes y zacatecos se rebelaron ante el despojo y crímenes de que fueron objeto por parte de los encomenderos y capitanes españoles.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.